Puede iniciar, señor presidente. Gracias, secretario. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señor secretario. Hay cuenta, señor presidente. Han llegado 3 documentos a la Secretaría. El primero, una comunicación de la Corte Suprema, en la cual informa sobre el proyecto de ley que establece un nuevo Código Procesal Penal en respuesta al oficio enviado por esta comisión. Asimismo, han llegado 2 solicitudes de audiencia. Primero, de la organización Londres 38 y de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, para exponer acerca de la solicitud del presidente de la República del acuerdo del Senado para nombrar como ministro de la excelentísima Corte Suprema al señor Jean-Pierre Matus Acuña. Asimismo, de la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial para exponer informes sobre el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la Ley 20.084 sobre responsabilidad penal de adolescentes. Gracias, secretario. Se tendrá en cuenta la solicitud de la Asociación de Magistrados cuando se convoque a la mixta. Respecto a la primera solicitud de las agrupaciones de derechos humanos, hay que ser presente que el procedimiento para evaluar la pertinencia o no de un candidato a la Corte Suprema no contempla el sistema de audiencias públicas para escuchar a las personas. Simplemente se contempla que se puedan remitir los antecedentes a la comisión para que estén a disposición de los señores senadores, señoras senadoras que lo pueden consultar. Siempre a juicio del anterior, probablemente le preguntaremos al profesor Mato por la inquietud que plantean estas agrupaciones en la carta que han enviado a la comisión. Estas agrupaciones también solicitaron no ser invitadas por documento en esta sesión, señor presidente. Eso tendría que ser motivo de acuerdo de la comisión, si es que se autoriza la lectura íntegra del documento que ellas enviaron. Como les digo, no está contemplado en el procedimiento la posibilidad de que las agrupaciones puedan exponer o tampoco se dé lectura íntegra a estos documentos, simplemente que queden en la historia respecto de los antecedentes que se tuvieron a la vista y que algún señor senador o señora senadora pueda pedir que se contesten las inquietudes que ellos tienen, salvo que la comisión acuerde que la Secretaría pueda leer en forma íntegra las cartas, tiene que el profesor Matu pueda hacerse cargo de las aprehensiones que tiene esta agrupación. Ofrezco la palabra sobre el punto antes de de entregar la palabra al profesor Matu. Presidente, me permite, yo creo que, no sé, yo la verdad es que no creo que sea necesario leer las cartas completas, pero creo que tal vez al mismo profesor Matus le parecería importante responder a las cosas que esas cartas dicen en caso de que lo afecten. Porque después esas cartas se publican en los diarios y él no tiene ninguna posibilidad de responderlas. Presidente. Senador Buenchumilla. Bueno, el nuevo procedimiento que nosotros acordamos hace un tiempo atrás, varios nombramientos atrás, contempla la posibilidad de lo que pudiéramos llamar audiencias abiertas en la página web del Senado, donde todas las personas, cualquier ciudadana o ciudadano o agrupación, puede remitir antecedentes, cartas, documentos, lo que estime pertinente para que los senadores y las senadoras podamos ahí tener a la vista las inquietudes de la ciudadanía. Ese es el procedimiento y en consecuencia eso entiendo que se ha cumplido. Así es, pues, se cumplió el procedimiento que tenía la comisión, senador Buenchumilla, de tener un periodo de, entiendo, 10 días para que se puedan llegar distintas observaciones, y entiendo que llegaron varias cartas que apoyaban al profesor Mato, entre otras algunos ex compañeros suyos de Calama que además me han dado en estos días respecto a su paso por Calama. Pero sin perjuicio de ello, yo creo que tiene razón el senador Insulza, como el día de hoy no vamos a votar, podríamos remitir la copia de la carta al profesor Mato a fin de que pueda hacerse cargo y poder explicar el punto que, bueno, probablemente iba a ser motivo de discusión en la sesión de hoy. ¿Lo hacemos de esa forma? Sí. Presidente, un pequeño detalle para don Julio, no sé si el informe de la Suprema se refiere al nuevo Código Procesal Penal o al nuevo Código de Procedimiento Civil. Eso le digo al tiro, señor. Porque parece que eso es lo que tenemos acá en la comisión. La cuenta dice Código Procesal Civil. Eso. Ok.
Gracias, señor secretario. ¿Con la palabra? Bueno, si no hay más palabras pedidas, le ofrecemos entonces la palabra al candidato a la Corte Suprema, el profesor Jean-Pierre Matos. Buenos días. Con la venia del señor presidente y por su intermedio, me dirijo a los miembros de esta comisión solicitando se sirvan recomendar a la sala de esta corporación el acuerdo del Senado para mi nombramiento al cargo de ministro de la Corte Suprema. No es la primera vez que comparezco ante ustedes y espero que no sea la última. Durante toda la década pasada he asistido regularmente a esta comisión y a otras de este Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados a exponer mis puntos de vista sobre diferentes proyectos de ley en materias penales. Entiendo que sus presidentes, cada vez que me invitaron, consideraron que mi carrera profesional y académica avalaba mis puntos de vista, así como las propuestas de redacción en los casos en que se me permitió participar en la discusión en particular de los textos legales, de los proyectos de ley. De esa carrera ya dio cuenta, además, el martes pasado el señor ministro de Justicia, por lo que me parece pertinente ahorrarle su reiteración. Quisiera, en cambio, poner el acento en algunos aspectos que no resulten evidentes de la sola lectura de la información curricular. Por ejemplo, que en mi labor de asesoría legislativa siempre estuve disponible a concurrir ad honorem a todos los llamados de la comisión, de las comisiones de esta corporación, procurando seguir la enseñanza de mis maestros Sergio Politov y Juan Busto Ramírez, en orden a no dejar de prestar mi apoyo técnico a las instituciones de la República, por difíciles que fuesen las decisiones que se tuvieran que adoptar, siempre que ello estuviera de acuerdo con la Constitución, los tratados internacionales y las leyes vigentes. Las propuestas fueron hechas suyas por esta comisión y ahora son parte de nuestro paisaje legal. Agradezco a esta corporación que haya permitido negar mi nombre a las reformas que han modernizado nuestro derecho penal del medio ambiente, como la nueva regulación de los delitos de contaminación de aguas, el incendio de bosques en parques nacionales y el contrabando de especies animales en peligro de extinción. También que atendiera al proyecto de ley de delitos ambientales que redacté el año 2019 a petición de la Comisión de Medio Ambiente y donde se propone una regulación completa de la materia y un nuevo delito de contaminación general. Este proyecto se encuentra en actual discusión en esta comisión. Además, he participado en las propuestas de regulación de los nuevos delitos de tortura y diferentes reformas para el perfeccionamiento de los delitos contra la vida y la salud, como la ley Gabriela sobre femicidio y la ley Emilia sobre conducción en manejo de estado de ebriedad causando muertes o lesiones graves. Durante todos estos años, las propuestas jurídicas presentadas a ustedes, en mi calidad de profesor universitario, nunca fueron apuntadas por un sesgo político o interés político. Tampoco fue cuestionado sobre esa base mi desempeño profesional, tanto en el patrocinio de personas como en la emisión de informes en derecho. Y ello, sin perjuicio de que, como ciudadano, mis preferencias por la centroizquierda son conocidas, las que explican, por ejemplo, mi labor como asesor del ministro de Justicia, don José Antonio Gómez, en 2014, y mi breve afiliación, mi militancia en el Partido Socialista de Chile, militancia a la que, de conformidad con la ley, renuncié en 2015 al asumir el cargo de abogado integrante de la Corte Suprema, nombrado por la entonces presidenta Bachelet. No obstante, como es propio en una sociedad democrática, durante este proceso de postulación y nominación al cargo de ministro de la Corte Suprema, mi trayectoria profesional ha sido objeto del legítimo y necesario escrutinio público, existiendo algunas voces que han manifestado preocupaciones y temores acerca de mi desempeño como abogado integrante de la Corte Suprema, mi domicilio político y mi actividad profesional anterior. Organizaciones de víctimas de las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar han mostrado preocupación por mis votos en algunos fallos a los que concurrí como abogado integrante de la Corte Suprema, como si ellos fuesen contrarios a la esperada, pero aún no publicada, decisión de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en las peticiones 1275-04-B y 1566-08, respecto de la doctrina asentada en 14 sentencias anteriores a 2012, que condujo a la casación de oficio y aplicación del atenuante de media prescripción y beneficios de cumplimiento de pena en libertad en causas seguidas por torturas, desaparecidos y ejecuciones extrajudiciales, también conocida como doctrina Dormitr. Sin embargo, en ninguno de los fallos que se citan como fuente de esas inquietudes, concurrí con mi voto a anular de oficio una sentencia para aplicar la media prescripción y otorgar beneficios a los condenados. Es más, en la mayor parte de los fallos que se traen a colación, concurro con mi voto para rechazar los recursos de los condenados en orden a que se aplique la media prescripción, su absolución o se le rebaje la pena por cualquier otra causa.
Ese es, por ejemplo, el sentido del fallo cuya redacción estuvo a mi cargo en el caso Lucero Paine. Primera condena a un civil por crímenes de lesa humanidad, donde se rechazaron los recursos de los condenados para absolverlos o aplicarles la media prescripción y concederles beneficios. Este fallo, al extender la responsabilidad por ejecuciones extrajudiciales a civiles que intervinieron en ellas, fue calificado en el momento en que se dictó como, comillas, histórico, cierre comillas, en la página web de una de las agrupaciones de víctimas de violación a los derechos humanos de la anterior dictadura militar. Desde el punto de vista académico, en 2 artículos publicados en los años 2005 y 2012, explico por qué considero equivocada la doctrina que aplica la prescripción y la media prescripción en estos casos. En el primero, publicado a propósito de la posibilidad de juzgar las torturas que reveló el informe Balich, señalo, 2 puntos, comillas. La calidad de imprescriptible de los delitos contra la humanidad se encuentra reconocida ya desde el Estatuto de Nuremberg y naturalmente en la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de 1968. Luego, como crimen contra la humanidad, la tortura masiva y sistemática es imprescriptible conforme al derecho penal internacional. Cierre comillas. En el segundo, titulado precisamente El fin de la doctrina Dolmetsch, añado 2 puntos. Parecen existir buenas razones para negar que exista algo así como un derecho humano a la prescripción, no contemplado en ningún tratado, pues significaría que existiría algo así como un derecho a evadir la justicia, siempre que, naturalmente, se tenga la habilidad y los recursos para ello, destruyendo los fundamentos de la vida en sociedad. Similares razones fundamentan el fallo al que concurrí para rechazar el recurso de amparo intentado por los responsables de la muerte de Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana, y la grave quemadura sufrida por Carmen Gloria Quintana. Decisión que permitió su posterior condena, impidiendo la impunidad que podría generar una anterior cosa juzgada fraudulenta. Luego, los temores acerca de mi actuación futura en esta materia no se basan en que yo hubiese aplicado la atenuante de media prescripción en causas seguidas por torturas, desaparecidos y ejecuciones extrajudiciales, que no lo hice, sino en una discusión en torno a los argumentos jurídicos esgrimidos para rechazar los recursos de casación. Una cuestión que no altera el resultado, esto es, que en los casos discutidos, la sala que integraba no anuló de oficio, ni por aplicación de algún recurso, ninguna sentencia para aplicar la media prescripción, rebajar la pena impuesta y conceder beneficios a los condenados, como sostenía la doctrina de la sentencia impugnada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tampoco se aplicó esa doctrina en la única sentencia de reemplazo en que la sala que integraba concedió la media prescripción, causa rol 32453-2014. Pues no se trataba de un supuesto de tortura, desaparición de personas o ejecución extrajudicial, sino de un homicidio en el contexto de un control de toque de queda. Ese diferente supuesto fáctico obligó a la Corte, en fallo cuya redacción estuvo a mi cargo, a recurrir a la aplicación directa de los convenios de Ginebra de 1949 para poder condenar a los acusados por un homicidio de civiles, comillas, no combatientes, cierre comillas, en estado de guerra interna, revocando la sentencia absolutoria que venían en la instancia y que estimaba que no existía delito de lesa humanidad en el caso concreto, pues no había prueba de que el hecho sancionado estuviese conectado con la generalizada represión política ejecutada por la dictadura. De este modo, ese fallo ofreció un fundamento para sancionar todos los delitos cometidos por las fuerzas del poder recién instalado durante el estado de guerra declarado por la Junta Militar el 11 de septiembre de 1972. En resumen, siempre he sostenido la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y que no existe fundamento para anular una sentencia y aplicar la media prescripción en casos de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, así como la necesidad jurídica de acatar los tratados y resoluciones de los tribunales internacionales en materia de derechos humanos, tanto en la enseñanza como en la práctica del derecho. En cuanto a las preocupaciones manifestadas respecto a mi domicilio político y mi actividad profesional, lo primero que debo decir es que nuestra legislación contempla mecanismos para asegurar la imparcialidad de los miembros de los tribunales de justicia, separando la actividad política y profesional de la magistratura. En efecto, para ejercer como juez, uno debe renunciar a su militancia, cesando toda actividad política partidista, como hice en 2015 al asumir el cargo de abogado integrante. A continuación se jura o promete someter el ejercicio del cargo a la Constitución y a las leyes de la República. Juramento o promesa, en mi caso, que respeté mientras fui abogado integrante de la Corte Suprema. Y el Código Orgánico de Tribunales añade que se impide a los jueces dirigir al Poder Ejecutivo, a funcionarios públicos
o a corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos. Tomar en las elecciones populares o en los actos que las precedan más parte que la de emitir el voto, así como mezclarse en reuniones, manifestaciones u otros actos de carácter político o efectuar cualquier actividad de la misma índole dentro del Poder Judicial. En segundo término, nuestra legislación establece también mecanismos para impedir que el interés personal o el prejuicio perjudiquen a los litigantes, disponiendo que un abogado que llega a ser nombrado juez no puede intervenir en las causas de quienes han sido sus clientes, ni tampoco en aquellas respecto de las cuales haya emitido una opinión sobre la materia que se trate. Estas son las reglas que hacen posible que nuestra Corte Suprema sea integrada por 5 abogados, comillas, extraños a la Administración de Justicia, con a lo menos 15 años de título y que se hubieran destacado en su actividad profesional. Similares reglas permiten en otros países democráticos la integración de sus tribunales supremos y constitucionales con abogadas y abogados ajenos a la carrera judicial, como los Estados Unidos de América y en España respectivamente. No obstante, algunos de quienes se muestran preocupados por mi eventual nombramiento señalan que por la naturaleza de ciertas causas en las que he intervenido o el contenido de algunos informes que he emitido, no podría impartir justicia con imparcialidad en cualquier otra causa o materia. Esta preocupación se basa en un errado entendimiento del ejercicio de las profesiones liberales en general y de la abogacía en particular. En efecto, en general, de conformidad con ese razonamiento, habríamos de responsabilizar también a las y los periodistas por los medios en que se han desempeñado, o por las personas o instituciones a quienes han asesorado comunicacionalmente, a los médicos por sus pacientes y por extensión a todos los profesionales liberales por las conductas de sus clientes, siguiendo un criterio de atribución de responsabilidad prohibido por el principio de culpabilidad personal consagrado en nuestra Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos. En particular, al hacer responsables a las abogadas y abogados por sus clientes, se priva, además, del derecho a la defensa a todos los imputados por cualquier clase de delito, haciendo ilusoria la idea del Estado de Derecho como lo conocemos en la sociedad democrática, donde solo es legítimo imponer una pena si ella ha sido precedido de un proceso legalmente tramitado y en el cual el imputado ha podido ejercer su derecho a una defensa letrada. A un profesional liberal, y especialmente a una abogada o abogado, ha de juzgarse no por la calidad personal de sus clientes, ni por los hechos que se le imputan, sino, en cambio, por su comportamiento profesional, de conformidad con las regulaciones éticas y legales aplicables y reconocidas por los respectivos colegios profesionales. En ese sentido, y respecto a la asesoría profesional al comandante en jefe del Ejército y a su subrogante legal, en causas de connotación pública y en la elaboración de un plan institucional de prevención de delitos o compliance, solo cabe reiterar que, como han declarado importantes abogados defensores de derechos humanos, incluyendo uno de los querellantes en esas causas, mi labor profesional, comillas, no es reprochable éticamente, en la medida que como abogado no intervino de manera alguna en los hechos que se investigan, cierre comillas. Y de nuevo, hay que reiterar que el haber sido abogado patrocinante de un imputado en una causa o emitido un informe en derecho sobre otra, habilita en el futuro para intervenir como juez en ellas, asegurando a las partes contrarias la imparcialidad del tribunal superior que llegue a conocerlo. Finalmente, las preocupaciones expresadas sobre mi eventual conducta en el campo de la libertad de expresión se contradicen, además, con mi actuación como abogado defensor de mi hermana, la periodista Alejandra Matus, en las causas seguidas por la publicación del libro negro de la justicia de Chile. Esas causas, llevadas adelante en Chile y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desembocaron en la derogación del artículo 6, letra B de la Ley de Seguridad del Estado, que en ese entonces permitía la persecución de los periodistas por el delito de desacato. Sin esa derogación, sería todavía posible perseguir judicialmente a, comillas, los que difamen, injurien o calumnien al presidente de la República, ministros de Estado, senadores o diputados, o a los miembros de los tribunales superiores de justicia, sea que la difamación, la injuria, la calumnia se cometan con motivo o no del ejercicio de las funciones del ofendido, cierre comillas, sin atención a la verdad o falsedad de lo que se expresara. Señor presidente, y por su intermedio, miembros de esta comisión. El día de ayer aparecieron en medios electrónicos algunas publicaciones conteniendo imputaciones falsas que se alejan del legítimo escrutinio de mi actividad profesional. En una de ellas, sobre la base de la divulgación parcial y mutilada de comunicaciones sostenidas con representantes de la empresa IBM, se me atribuyen, directa e indirectamente, diferentes hechos, todos falsos. Al respecto,
Daré lectura al texto íntegro enviado a ese medio para desmentir esas falsas imputaciones, el cual, por razones que desconozco, solo apareció parcialmente publicado. 1. Es de público conocimiento que parte de mis labores de asesoría al comandante en jefe del Ejército consistió en colaborar en el diseño e implementación de un sistema de prevención de delitos o compliance. Este sistema supuso la creación de manuales de conducta y capacitación a todos los funcionarios de la institución, el perfeccionamiento de los canales de denuncia anónimos y reservados, el fortalecimiento de las capacidades de control y supervisión de su Contraloría Interna, así como la revisión de protocolos y procedimientos internos que supusieran riesgo de corrupción o de comisión de delito. En este proceso de revisión, se detectó que el sistema descentralizado de compra y mantenimiento, con más de un centenar de centros de costos en todo el país, hacía que las revisiones de la Contraloría Interna, generalmente relativas a los documentos presentados por las propias unidades y con una importante desfase temporal, debían ser reforzadas mediante procedimientos especiales y el recurso a un sistema de inteligencia artificial que pudiese detectar en tiempo real anomalías en las supuestas necesidades de compra, cotizaciones y personas eventualmente relacionadas. Por tanto, le sugería al comandante en jefe la posibilidad de que el Ejército conociese el funcionamiento de tales sistemas. Se me indicó que, en ese momento, el encargado de las compras de software de esa naturaleza era el general Varela, entonces director del DIN. Por esa razón, consulté la página web de IBM, que es pública, y es una reconocida productora de sistemas de inteligencia artificial para la prevención de delitos en el ámbito financiero, y les pregunté en el chat que allí está disponible si su sistema podría adaptarse a las necesidades de una institución como el Ejército y hacer de ellos una demostración. De la sola lectura de las partes de los correos publicados, se desprende que mis gestiones al respecto en ningún momento consistieron en una oferta, intermediación o negociación para su compra. Y para ello basta con la literalidad de las consultas que hago, dirigida a determinar la posibilidad de que el sistema IBM pudiese funcionar en una institución como el Ejército, sin experiencia en la materia, y a coordinar una demostración de su funcionamiento. Como consta en la copia completa de saga de correos que adjunto, fue un representante de IBM quien me derivó por el representante suyo para Latinoamérica radicado en Colombia. Y lo que se solicitaba era una demostración del sistema para la respectiva evaluación institucional. También consta en ella que la demostración se suspendió al momento mismo en que IBM sugirió la presencia de un distribuidor que no es un representante, no es una sucursal de IBM, y que después... En cuanto a las informaciones sobre la querella interpuesta el día 9 del corriente en la causa denominada Topógrafo, sobre interceptaciones telefónicas supuestamente ilegales, debo señalar lo siguiente. Dicha querella no me atribuye ningún hecho irregular en particular. Solo haber solicitado que el imputado y entonces jefe del Estado Mayor declare y luego acompañar documentos que me facilita para que sean entregados al Ministerio Público y así aportar la mayor cantidad de antecedentes para esclarecer los hechos investigados. No se señala que esos documentos, hoja de vida y demás antecedentes del querellante, sean falsos, pues son verdaderos, sino únicamente una supuesta disconformidad entre su contenido y el encabezado del sistema electrónico a través del cual se presenta. Reitero que mi actuación, en el caso, corresponde a servicios profesionales, en un momento posterior a los hechos objeto de la investigación principal, y desmiento tajantemente haber presentado en ella documentos falsos. Que una persona pida que se me cite en una querella presentada sin pruebas en mi contra, no constituye evidencia razonable ni seria de sus acusaciones. Señor presidente, y por su intermedio, senadoras y senadores presentes, permítanme ahora hacerme cargo al menos de uno de los temas que justifican mi interés en esta postulación en tiempos de transformación constitucional: la democratización del Poder Judicial. Al respecto, se encuentra aparentemente asentada entre la magistratura, la academia y el mundo político la necesidad de contar con un órgano autónomo que libere a los actuales integrantes de los tribunales superiores de las tareas de administración, control disciplinario y selección de nuevos jueces y auxiliares de la administración de justicia. Cualquiera sea la composición y forma de nombramiento de los integrantes de ese nuevo órgano, es de esperar que en ello se tome en cuenta especialmente la experiencia práctica de los consejos de la magistratura y organismos similares existentes, para evitar su politización, cooptación corporativa y la paralización de las funciones en que se ha visto en más de algún caso. También se ha de ser prudente a la hora de hacer realidad otra idea relativamente sentada, como es establecer tiempos de duración a los cargos de los tribunales superiores, poniendo fin a la inamovilidad hasta la edad de retiro, pues sin mecanismos que aseguren
un retiro digno o la asunción de otras funciones al término del plazo de nombramiento, los riesgos para la imparcialidad de estos tribunales son excesivamente elevados. Pero quisiera ir más allá y sostener aquí que el principal camino para profundizar en la democratización de nuestro sistema judicial es el establecimiento de un sistema de enjuiciamiento que, aunque no pertenece a nuestra tradición jurídica, puede ser abordado en el contexto de la elaboración de una nueva constitución. Me refiero a la implementación de un sistema de jurados dirigidos por jueces independientes e imparciales, que resuelvan las cuestiones de hecho y las que importen valoraciones sociales en la aplicación e interpretación del derecho en los delitos de mayor trascendencia social. Como es sabido, el juicio por un jurado de pares es uno de los derechos fundamentales que los británicos remontan a su Carta Magna y está expresamente consagrado en la sexta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América. Además, ha sido adoptado por Francia, España y algunas provincias argentinas entre los sistemas de derecho continental. Entre nosotros, es un sistema que fue promovido por nuestros libertadores a principios del siglo XIX y que se mantuvo vigente como, comillas, venerable reliquia de la independencia, comillas, en los juicios de imprenta, hasta el primer cuarto del siglo XX. Obviamente, no se trata de un sistema libre de críticas ni de temores. Por una parte, la ejecución de Sócrates y la quema de los ejemplares de Sociabilidad Chilena de Francisco Bilbao son fuente inacabable de las primeras. Por otra, la experiencia de los llamados tribunales populares de los estados totalitarios del siglo pasado, de la segunda. Por ello, su introducción en Chile probablemente esté sometida a similares, si no mayores resistencias que las que existieron para la reforma del sistema penal inquisitivo en uno acusatorio. Sin embargo, así como se hizo esa reforma, una implementación del sistema de jurado que adopte los modelos más exitosos del derecho comparado, gradual y limitada al juzgamiento de los delitos más graves, permitirá despejar las dudas y temores y será un paso decisivo para la democratización de nuestra justicia penal. En efecto, al radicar a los ciudadanos, la responsabilidad de dar por establecidos los hechos fundantes de una acusación o defensa, se les reconoce en la función judicial similares derechos y capacidades que los que se ejercen y se esperan al elegir y ser electos en cargos de representación popular en la legislatura y en todos los niveles de la administración local, regional y nacional, democratizando su ejercicio y haciéndoles parte y responsables de una de las funciones públicas más relevantes de la vida social, impartir justicia. Ello obligará además a nuestro gremio jurídico a adoptar un lenguaje claro e inclusivo, alejado de academicismos ajenos a los textos legales, de manera que nuestros alegatos y sentencias sean comprensibles por los legos que conformarán los jurados y la sociedad toda. Para terminar con esta presentación y con la venia del señor presidente, tomaré un minuto para agradecer, aunque tal vez no lo suficiente, a quienes han hecho posible que llegara este momento en mi vida. Mi madre, la señora María Angélica Acuña, a quien debo mi educación y que me diera a conocer el año 2016 nuestra ascendencia de Aquita. Mi esposa y coautora de mis obras más importantes, señora María Cecilia Ramírez. Mis hijas Sofía y Antonio. Mis profesores, compañeras y compañeros de las escuelas y liceos fiscales y municipales en los que cursé la enseñanza básica y media. Y especialmente los de los liceos A7 de Iquique y B8 de Calama. Mis compañeras y compañeros de la Universidad Católica, donde obtuve mi licenciatura en Derecho y conocí a los miembros de otra corporación que se sigue reuniendo mes a mes a disfrutar la amistad. El rector de la Universidad de Talca, institución en la cual inicié mi carrera académica. Los miembros de las asociaciones de defensores y fiscales. Y todos mis exalumnos y colegas chilenos de Argentina, España, Italia, Holanda y Alemania, que me conocen personalmente y han escrito a esta comisión para apoyar mi nombramiento. Entre ellos, los presidentes de la Asociación Internacional de Derecho Penal y de la Sociedad de Defensa Social, las más importantes y antiguas sociedades científicas en la materia, cuyas opiniones sobre mi persona, formación profesional y desarrollo académico, espero tengan ustedes a bien considerar al tomar la decisión a que están llamados en este momento. Muchas gracias por su atención. Gracias, profesor Matus, por su exposición. Ofrezco la palabra si es que algún señor senador o alguna señora senadora quiere hacer alguna consulta. Ofrezco la palabra. Senador Insulza. Gracias, presidente. Muchas gracias al profesor Matus por su presentación. Creo que nos ha dado una cantidad de antecedentes importantes y nos ha aportado una cantidad de datos que van a ser muy útiles a la decisión de esta comisión y posteriormente del Senado. Yo debo reconocer que tiene un currículum de
indudablemente de gran valor, y además admiro su esfuerzo realmente por hacerse presente en una cantidad importante de asuntos de la vida nacional. No está de mi lado, no está lejos no estoy lejos lo suficientemente lejos de las sesiones en las cuales usted nos ilustró mucho sobre temas del derecho penal, tanto en la Comisión de Seguridad Pública como en otras comisiones, y muy agradecido de eso. Creo que ese aporte debe ser considerado por nosotros. Yo creo que, sin embargo, naturalmente, cuando una persona actúa en tantos campos de la vida pública, en tantas formas, se expone necesariamente a entrar en el debate de las personas, y a llevar a evaluaciones que a veces no tienen ni siquiera tienen mucho que ver con los temas que aquí hemos conversado, ¿no? Pero ciertamente usted es una persona que está disponible para participar en una cantidad de cosas, y muchas de esas ha participado, y esas algunas veces dan cuestionamientos, que son los que hemos escuchado hoy día, que usted ha rebatido. Yo quiero concentrarme fundamentalmente en un aspecto que no fue tocado, al menos tan completamente, que no es su relación con el comandante en jefe del ejército, de ninguna manera. De ninguna manera, yo creo que eso no se puede cuestionar de manera alguna. Porque realmente estamos hablando de una institución que es una institución nacional, no solamente una institución legítima, sino que asesorar al comandante en jefe del ejército en asuntos tan importantes como el cumplimiento de la ley, porque eso se trata del compliance, ¿no? Eso se trata esta discusión sobre el compliance, así llamado cumplimiento de la ley. Yo creo que tiene importancia, y ojalá en eso no solamente esté asesorado por usted, sino por muchos especialistas que digan, y ojalá lo hicieran con otras instituciones del Estado también, que no han tenido esa asesoría probablemente en los últimos años, donde está claramente el marco de la ley y qué es lo que puede y no puede hacer. Yo entiendo que lo que usted está diciendo acá es que esto se enmarcó dentro de una asesoría y la realización de un estudio sobre esta materia. Sin embargo, hay muchos que sostienen que usted ha también, más que prestado asesoría, participado activamente en algunos de los casos en los cuales se han visto envueltos personeros de la institución a la cual nos estamos refiriendo. En concreto, lo que a mí me han informado desde instituciones involucradas en esto, que en el caso que se lleva respecto del espionaje electrónico, el espionaje que se dictó por parte de un juez respecto de un periodista y de otras personas, en la cual ciertamente estaba involucrada la fe pública, por cuanto algunas de estas personas francamente no tenían nada que ver con espionaje, ni mucho menos, y se habría recurrido, se dice, a argumentos falsos para que el juez entregara la información. Existe registro de que usted habría actuado ante el fiscal, el señor Jaime Retamal, respecto de este tema, lo cual va bastante más allá del ser simplemente un estudio iría bastante más allá que ser responsable de un estudio sobre los temas de cumplimiento, de compliance, para mostrar que en realidad usted estaba más bien asesorando en los juicios concretos que el comandante en jefe del ejército llevaba, y que llevaba en concreto y que involucraban en concreto al señor director, en ese momento director de la DINE, y hoy día viendo en un cargo bastante más importante del ejército, al general Nasal, que habría sido de alguna manera la persona que usted mantuvo el nexo. Y la verdad es que yo quiero decir lo siguiente: yo no tengo ningún inconveniente que usted tenga nexo con esa persona, ni tengo ninguna razón para cuestionarlo, tampoco, no tendría por qué. Lo que no veo por qué no se admiten directamente. Si usted asesoró a la DINE en los asuntos al cual nos estamos refiriendo, y si efectivamente tuvo reuniones para ello con el fiscal del caso, usted hizo lo que tiene que hacer un abogado, lo que tiene que hacer cualquier abogado que defiende una institución. Pero no digamos que fue un estudio, entonces fue una asesoría legal que se prestó a instituciones perfectamente válidas, pero que hacen que algunas personas lo cuestionen. Entonces a mí me gustaría aclarar
si esas asesorías existieron, si usted cree que se pueden enmarcar dentro del contrato que usted tenía en el ejército, un contrato para realizar un estudio, y si está por tanto su participación en esto fue más allá o no de simplemente prestar consejo al general director o a otros, al director general, al comandante en jefe, perdón, o a otras personas, o si se asesoró directamente al director de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército. Gracias, señor Insulza. Vamos a hacer la ronda de preguntas y al final Perfecto, sí, claro. Independiente que después se pueda volver a consultar por algún senador. Ofrezco la palabra, y lo otro que quisiera pedirle a TV Senado, porque están escribiendo alguna gente que se pierde en algunos minutos el audio de la sesión, y que pueden verificar que se está transmitiendo correctamente. Ofrezco la palabra si es que algún señor senador o señora senadora quiere hacer otra consulta. Doña Luz. Gracias, presidente. Tengo acá el informe 2021 del Observatorio de Narcotráfico del Ministerio Público, presentada la semana pasada, si mal no me equivoco, en que constató la instalación de la violencia armada en el narcotráfico, constató en ello un incremento de laboratorios de producción de droga, un auge en el tráfico marítimo de drogas pese a las restricciones aduaneras impuestas en pandemia, y la aceleración de estos cambios como consecuencia del estallido social y la pandemia, advirtiendo, señala, de él el surgimiento y la presencia de organizaciones criminales más poderosas y complejas, como la presencia del cartel de Sinaloa y la voluntad de instalación en el país del cartel de Jalisco Nueva Generación. Esto consta en la página 21 de dicho informe. Y yo quisiera consultarle al señor Mati, sabiendo, ¿no es cierto?, que forma parte de la red de investigación, respuesta a la corrupción asociada al crimen organizado transnacional. Me gustaría saber cómo se combate esta nueva realidad desde el punto de vista penal, cuál es su opinión, pero también desde las normas sobre el lavado de dinero, la cooperación internacional y la administración y destino de dinero y otros bienes adquiridos por los narcotraficantes, y cuál cree él que debe ser el rol que le corresponde jugar en estos fenómenos delictivos a la judicatura. Y también quisiera que él me señalara en otra materia, que es una materia que está viviendo en carne propia la región de Tarapacá, que yo represento en particular, en la migración clandestina, que sabemos, y la nueva ley migratoria también así lo destina, que tanto internacional como nacionalmente, a partir de la nueva vigencia, nacionalmente a partir de la entrada en vigencia en su totalidad, esperamos prontamente con la publicación del reglamento, este fenómeno, la migración clandestina, no es un delito, pero sí está calificado como una falta. ¿Cuándo cree él que debe, en definitiva, expulsarse administrativamente a estas personas que han ingresado clandestinamente del país? Porque la Corte Suprema hasta ahora ha tenido una disparidad de criterios bastante amplia, ¿no es cierto? Que eso depende de quienes integran la sala, depende de los momentos y situaciones que se estén viviendo. Entonces, no hay una jurisprudencia clara. Y finalmente, el no tener normas claras, tanto en la ley, que yo creo que las hay, pero la Corte no ha tenido un criterio, en el fondo, al no permitirse la expulsión administrativa, es un verdadero incentivo a que sigan viniendo clandestinos, y además, ¿no es cierto?, hace que ahora, al término, estamos hoy día con fronteras cerradas, hay un ingreso masivo. Imagínese usted el día de mañana cuando las fronteras se abran. O sea, ahí se sabe y hay antecedentes claros que hay más de 500, 800 mil personas, particularmente venezolanos, que quieren ingresar al país. Que no, además, no... ellos dicen, ¿no es cierto?, que se acogen a la ley de refugio, pero usted sabrá que la ley de refugio uno la tiene que solicitar en el primer país
donde llega cuando sale huyendo de su país, y obviamente no es Chile. No es Chile, porque para llegar a Chile desde Venezuela ha pasado, cuando lo hacen por la vía terrestre, ha pasado por varios otros países y ya han llegado aquí años después de haber salido de su país. Entonces quisiera saber cuál es su posición frente a esta expulsión administrativa de migrantes clandestinos. Y la pregunta anterior, gracias, presidente. Gracias, doña Luz. Ofrezco la palabra, si alguien quiere hacer alguna otra consulta. Presidente, Senador Galileo. Aunque yo preferiría, como las dos preguntas o las varias preguntas que le hicieron los senadores que me antecedieron pueden ser un poco extensas, si pudiéramos darle la palabra al profesor Matus y después retomar preguntas, porque si no va a ser demasiado... Nos vamos a olvidar de las preguntas y capaz que de las respuestas también. Entonces ir un poco... Me parece, senador Galilea, yo antes de que el profesor Matus conteste, porque quiero hacer una pregunta relacionada a lo que planteó el senador Insulza. Entonces voy a hacer una primera pregunta y después voy a hacer una segunda un poquito más técnica. Bueno, como usted sabe, ayer circularon en varios medios de comunicación y además recibimos algún antecedente en esta propia comisión respecto de lo que fue su asesoría al comandante en jefe del ejército. Yo, al igual como lo planteó el senador Insulza, creo que cuando uno ejerce una profesión liberal puede tener distintos tipos de clientes. Como se dice, toda persona tiene derecho a tener una adecuada defensa jurídica, un abogado que lo represente y que lo pueda asesorar. Será cuestionable o no el tipo de cliente, pero eso es algo que a esta comisión no le compete valorar esa situación. Pero sí ha causado ruido respecto de cuál fue el verdadero alcance de esta asesoría al comandante en jefe del ejército y sobre todo a la DINE. Ha circulado o se ha señalado que parte de esta asesoría que se hizo a la DINE, el objetivo no eran normas de compliance, sino más bien poder blindar a la DINE o a sus integrantes en el caso que se presentaran acciones judiciales en contra de la institución o en contra de ellos como personas naturales producto de eventuales operaciones de inteligencia que se estarían realizando en territorio nacional y que afectarían a civiles que no tienen vinculación directa con el ejército o con alguna rama armada. Entonces, a mí en lo personal me gustaría que el señor Matus pudiera aclarar específicamente en qué consistió la asesoría al ejército, en qué consistió la asesoría a la DINE, si efectivamente hay o no detrás de esto algún diseño judicial respecto de eventuales acciones judiciales que puedan enfrentar los integrantes de la DINE o el ejército producto de actividades de inteligencia. Lo segundo, yo entiendo que, y a esta comisión llegaron antecedentes en ese sentido, que usted habría contactado y algo explicó, pero me gustaría que quedara bastante claro respecto de cuál fue la participación suya en contactar a esta empresa para la compra de software, porque hay todo un sistema en el ejército respecto de cómo se compran los distintos servicios o bienes que necesita el ejército. Está regulada la compra de pertrechos militares o de servicios militares, unidades de compra y todo un procedimiento interno. Entiendo también que el Ministerio de Defensa ha regulado respecto de cómo los civiles que no pertenecen a la institución participan de este tipo de actividades. Entonces, por lo menos, efectivamente, a mí me causa alguna duda entender por qué razón usted participa en este proceso, siendo que el ejército tiene unidades propias que debieran realizar esta función. Entonces, me gustaría, algo ya le anticipó el profesor Mato, pero me gustaría que esto quedara bastante claro, porque en el fondo nosotros como comisión tenemos que despejar estas dudas a la sala del Senado, que además, si bien es cierto, hoy día son o se han conocido por medios de comunicación, por lo menos como senadores queremos tener absoluta claridad respecto de qué fue lo que ocurrió efectivamente en esta situación antes de poder transmitirlo a la sala del Senado. Entonces, en esto que además nos puede aportar dentro de lo que se pueda, porque obviamente uno entiende que producto de una asesoría jurídica existe la confidencialidad entre cliente y abogado respecto al tema estatal, porque puede dar la mayor claridad posible respecto en qué consistió los trabajos que usted prestó como profesional independiente al ejército, que como muy bien lo dice el senador Insulza, es una institución permanente de la República y que obviamente tiene el legítimo derecho de contratar distintos profesionales, si lo estima, a fin de poder mejorar su proceso interno para poder enfrentar distintas contingencias que tenga, sean juicios u otras situaciones. Entonces, en esto me gustaría que por favor pudiera dar la mayor claridad por parte suya respecto de esta situación. Esto lo dejo hasta acá y después voy a preguntar también otros temas que me interese para contestar. Profesor Matus tiene la palabra. Bien, muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, yo creo que hay una diferencia entre lo que las personas me imputan y las realidades. Y entonces, por ejemplo,
al senador José Miguel Insulza le hacen llegar una información de que yo asesoré a la DINE en el caso de o cuando se habrían realizado esas escuchas telefónicas que están en discusión. Eso es completamente falso. Eso es completamente falso. Esas escuchas telefónicas que fueron, según lo que es público del expediente, porque lo dijo el señor ministro en la Comisión de Seguridad o de Inteligencia y lo reiteró a la salida el presidente de ella, que fueron autorizadas legalmente. Esas interceptaciones, si se realizaron el año 2017 por ahí. Y yo entré a asesorar al ejército a fines del 2018, cuando se había producido el problema de los pasajes y fletes, y habían estas investigaciones, y el ejército tenía la idea, porque así se lo habían dicho sus abogados, de que ellos habían actuado con total regularidad. Y entonces, a raíz de eso, se me invitó a evaluar si eso estaba bien o estaba mal, y yo les dije que estaba mal. Que estaban completamente equivocados esos procedimientos, porque si esto eran pasajes y flete, o sea, si esto era gasto, capítulo 21 del presupuesto, entonces tenían que rendirse. Y no se podían considerar derechos subjetivos como lo determinaban los abogados del ejército. Y entonces en ese momento se les sugirió que naturalmente las personas que hubieran recibido en exceso tenían que devolver, y esto sin perjuicio de los eventuales fraudes, porque evidentemente habrán personas que por los procedimientos internos que ellos tenían, que eran completamente equivocados, que se les pedía firmar en blanco para después recibir un cheque en su cuenta corriente, que se les indicaba que fueran a ciertas agencias de viaje a cambiar sus pasajes. Y eso está por escrito, son instrucciones que ellos les daban, equivocadísimas. Y que yo les dije, estaba mal, eso no podía hacer. Y que por eso después se cambiaron. Pero eso es independiente de que haya habido, porque en toda institución tiene que haber gente que invente comisiones que no existen, que reciba los recursos y no viaje nunca, que reciba recursos que no le corresponden por el grado, lo que sea. Bueno, esos son, entiendo yo, los fraudes que está investigando la justicia. Y en esa causa que está investigando la justicia, yo no he tenido ninguna participación. Entonces, no hay ninguna prueba de eso. Porque no es que no haya ninguna prueba, no es que yo no he participado en esas causas. No tengo el patrocinio de ninguna de las personas que están involucradas en esas causas. Mi labor en el ejército fue decirles, mire, ¿sabe qué? Tienen que cambiar este procedimiento. Está equivocado. Tienen que hacer un sumario. Y se hizo un sumario. Y se determinó que estaban equivocados. Y que lo que se les había dicho por sus abogados era un error. Esa fue mi intervención en ese caso. Y después se dice, pero que usted asesoró a la DINE en las escuchas. No, si yo no asesoré a la DINE en las escuchas. Si las escuchas fueron antes que yo llegara. Yo llegué el 2018. El caso topógrafo se destapó a fines. Que la pregunta es si lo asesoró en su defensa. Ya. El abogado no es si lo asesoró para hacer las escuchas, sino cuando surgió un juicio y el fiscal Retamal estaba en ese caso. Yo no he negado. Se lo visitó. Perdón, entendí mal. Bueno, entonces yo no he negado porque es absurdo negarlo, que yo fui abogado del general Nasal. Sin embargo, me parecía que en un discurso de esta naturaleza no era necesario entrar en nominaciones, pero lo dije, que he asesorado a la persona, al entonces, cuando el año 2019 se destapó el caso, el general Nasal era el jefe del Estado Mayor. No era el director de la DINE, era el jefe del Estado Mayor. En esa calidad, subrogaba eventualmente al comandante en jefe del ejército. Era el número 2 de la institución. Mi responsabilidad profesional como asesor del comandante en jefe del ejército fue averiguar si esas escuchas habían sido interceptadas o no legalmente. Y esa averiguación se hizo de manera naturalmente discreta, pero como ya es público, y lo dijo el ministro, que habían sido autorizadas legalmente, me pareció que mi deber profesional con la institución a la que yo asesoraba era asesorar en la defensa al señor Nasal. Y naturalmente, ¿qué se hizo? Se hizo lo que se hace todo defensor. Señor, ¿usted participó en esto? Sí. ¿Fue legal? Sí. ¿Quién lo autorizó? El ministro. Deme los documentos
traiga los documentos con los cuales pidió la autorización y los presentamos para demostrar que fue legal. Y eso fue lo que hizo. Y el señor ministro, en un documento que se filtró en la prensa, ha dicho en esa investigación que todo fue legal. Y cuando terminó mi asesoría con el ejército a fines del 2020, entonces yo le dije al señor Nazar que no podía seguir porque ya no tenía mi contrato institucional, pero que le iba a buscar un abogado, como corresponde a un abogado que está serio, conseguir las copias para el expediente. Le conseguí un abogado y una vez que tuvo un nuevo abogado, renunció al patrocinio a principios de marzo del 2020, antes de postular a este cargo, porque también se ha insinuado que todo ya está, incluso hasta ahora telegrafía. Entonces, eso es. Lamento que a veces por no querer decir nombre en una presentación de esta naturaleza no se haya entendido, pero yo quise decir que efectivamente asesoré al. Entonces, cuando yo tomé la asesoría, jefe del Estado Mayor del Ejército, jefe del Estado Mayor, no era el director de la DINE, ni lo estaba asesorando para actividades de la DINE. Respecto de la gestión para que el ejército conociera un sistema de prevención de delitos que existe, que es público, que está en IBM lo promociona para todo tipo de instituciones, pero sobre todo para instituciones financieras, y que al estudiarlo me percaté que podía servir para los problemas que tenía el ejército. Entonces yo le dije al comandante en jefe, usted tiene que tomar esto, porque no le va a alcanzar con la Contraloría Interna. No le va a alcanzar aún con las investigaciones especiales que se hagan, porque son tantos los centros de costo, es tanta la documentación no es suficiente, hay que revisarlo, la materialidad de las compras, etc. Usted no le va a alcanzar, necesita algo moderno, algo que existe, para mantener un control prácticamente en tiempo real de las anomalías. ¿A qué me refiero yo con anomalías? Una ampolleta de repuesto para un vehículo en Arica aparece siendo cotizada por, pongamos, 5.000 pesos. Y esa misma ampolleta aparece cotizada, pongamos, en Coyhaique por 50.000 pesos. Hay un problema con eso. Pero la Contraloría Interna, por más que haga investigaciones, no se va a enterar de eso, sino... Y por esa razón se requiere, y para eso es la razón que tienen las instituciones financieras grandes, sistemas de compliance con inteligencia artificial. Bueno, entonces, el comandante en jefe del ejército me dice, la persona que tiene que ver con la compra, efectivamente, de estas cosas, con la revisión de esto, que es software, es el director de la DINE, en ese entonces, el señor Pedro Varela. Y entonces, ¿qué hice yo? Bueno, hice las averiguaciones iniciales. ¿Este sistema puede servir o no puede servir para el ejército? No me dan mucha respuesta. Le digo, bueno, exhiba a la persona encargada de las compras, no a mí, al señor Varela. Háganle la demostración al señor Varela. Y después ellos empiezan a enredar y hacen intervenir a personas que no son la IBM en Chile, sino que son terceras empresas que lo representan. Y en ese momento se acabó la discusión, porque eso, como bien sabe la señora Araya, no está permitido. Y se acabó. Y nunca más hubo una conversación con ellos. Yo no sé de dónde sacaron esos correos, pero yo por favor les pido que lean lo que dicen los correos. La parte que mutilada, porque en la información original aparecía ayer, se decía poco menos que yo había contactado a un ciudadano colombiano para hacer esta negociación. Y todo eso es falso. Todo eso es falso. Si yo no contacté a ningún ciudadano colombiano. El representante de IBM del chat público escribe, y yo se lo hice llegar a esta comisión, escribe diciendo, esta es la persona de IBM, que está en Colombia, no sé, pero que es el representante para Latinoamérica de IBM. Y esa persona fue la que se le pidió la exhibición a la persona que carga de las compras, al comandante, en ese entonces al general Varela. Y esa exhibición no se llevó nunca a cabo porque ellos intentaron, por alguna razón que desconozco, que intervinieran terceras empresas. Y eso, lo que yo entiendo que no se puede hacer. Además, esa empresa tenía problemas judiciales en ese momento con el Ministerio de Defensa. En fin. Así que
No es que yo lo haya ocultado, señor Insulza, siento que mucho que se haya malentendido o que no me haya podido expresar mejor, más claramente. ¿Ah? Pero yo no he ocultado que he sido abogado defensor del señor Nasal. He dicho que toda persona, incluyendo el señor Nasal, tiene derecho a una defensa técnica. Y he dicho que he presentado los documentos que él me entregó para su defensa técnica. Y que esos documentos no son falsos. Porque no se ha demostrado su falsedad. En realidad, porque no son falsos. No son falsos. Si no son falsos. Si se lee esa querella que se presentó ayer, se dice que el encabezado del documento con el que se presenta sería falso. O no sería falso, sino que no correspondería con el contenido, pero no es falso el documento. La hoja de vida de esa persona es verdadera. No hay nada falso. Ni tampoco se presentó ningún documento falso al señor ministro. Si el señor ministro lo declaró, yo no fui engañado. Yo no puedo, como abogado, desconocer ni la posición de mi cliente, los documentos que aparentemente son correctos, no tienen ningún viso de falsedad, y mucho menos la autoridad de la única persona encargada de decidir, en ese caso, si estaba bien o estaba mal la interceptación, que era el ministro encargado. Y si el ministro encargado dijo que estaba bien, bueno, yo no es mi labor juzgarlo. No es mi labor juzgarlo. Sí, mi labor como abogado, en ese entonces asesor del comandante y jefe del ejército, en un caso de tanta connotación pública, que podría tener algún ribete sensacionalista, colaborar con la institución para que su segunda persona al mando, el jefe de Estado Mayor, no fuera injustamente procesado, formalizado, etcétera, por un hecho que, según los antecedentes que se disponían, no era constitutivo de delito. Entonces, eso respecto, señor senador Sosa, no sé si estará suficientemente claro la respuesta. Y con ello también espero haber respondido a la pregunta del senador Araya. No sé si el senador Araya tiene alguna otra duda. Como yo declaré en mi locución, yo no participé en ningún proceso de compra. No hice ninguna cotización, no hice ninguna intermediación, no soy representante de ninguna empresa, no tengo ninguna empresa que haga esas cosas, yo soy abogado, por favor. Lo que sí hice yo, porque era mi labor y porque yo sabía que ellos no sabían, fue decirle, existen medios más eficientes que las revisiones periódicas o extraordinarias de Contraloría para evitar en tiempo real los fraudes. Y no estar, como le ha sucedido a la institución durante estos años, respondiendo por hechos de hace 10, 15, 20 años. Después, sino poder evitarlo efectivamente. Esa era mi labor y eso fue lo que yo procuré hacer con ellos. Después, entonces fue, no sé si al senador Araya, porque de verdad que yo entiendo su preocupación. Yo entiendo su preocupación cuando dice cómo una persona que ajena al ejército va a participar en una compra. Bueno, sí, tiene razón, pero yo no participo en ninguna compra. En ninguna oferta de compra, en ninguna oferta de venta, en ninguna nada. No tengo ninguna persona relacionada a ninguna empresa que participe en esas cosas. No me interesa, no es mi trabajo. En cambio, cuando sí quisieron intervenir intermediarios en esa operación, se acabó. Toda posibilidad, siquiera de que se hiciera la presentación para que lo conocieran. Y ahí se acabó. Bueno, entonces, perdón, en cuanto a el asunto del narcotráfico, la pregunta de la senadora Vesperger. El año 2011, por ahí, si lo buscan en el diario Cooperativa, yo di una entrevista pequeña, y en la que sostuve que la forma como se estaba procesando las causas de narcotráfico, prontamente iba a pasar lo que la señora Vesperger acaba de leer. Como se dice por ahí, la ciencia no se prueba en las teorías. La ciencia se prueba cuando uno hace una teoría y esa teoría se verifica en la realidad. No es la elegancia de lo que uno dice, no es lo bonito que suene, sino que lo que uno dice se realiza en la realidad. Entonces, este es un caso en el cual, estudiando la forma como estaba procesando el sistema procesal penal las situaciones de narcotráfico, era evidente para mí en 2011.
y está publicado, lo voy a buscar para enviárselo si lo necesitan. Era evidente para mí que en el corto plazo, en el mediano plazo, iba a pasar lo siguiente. Los grupos criminales, cuyos soldados y cuyos bienes estaban completamente a su disposición, pronto iban a obtener control territorial y armamento suficiente para mantener ese control territorial. Y que una vez que sucediera eso, no iba a haber posibilidades que nosotros tuviéramos diferente a la terrible situación que está viviendo México. Y por eso yo llamé mexicanización del narcotráfico. Y salió como noticia así un segundo, y después, naturalmente, con las cosas, como son las noticias, se olvidó. Ese es un problema que tiene que ver con la forma general como el Estado está enfrentando los problemas del narcotráfico. Además, nosotros tenemos problemas adicionales. Si nosotros miramos nuestras cárceles, más de la mitad de los presos son presos por narcotráfico. Pero más de la mitad de esos presos son presos por marihuana. Y no por grandes cantidades de marihuana, sino por microtráfico que ya han pasado 4 o 5 veces por el sistema penal y ya no les queda más que cumplir. En estos casos, entonces aparece como una experiencia internacional que es razonable, y la cual también yo he escrito en varias ocasiones en los medios de prensa. Tenemos que dividir las situaciones. Una cosa es la marihuana y otra cosa es el narcotráfico. Pero no nos podemos estar gastando todos los recursos, gran parte de los recursos, en el combate a la marihuana. Y por eso que en Canadá, en todos los estados de la costa de los Estados Unidos, más el estado de Washington, hasta México, y después llegando hasta Uruguay, el tratamiento del tráfico de marihuana, o de la compra o venta de marihuana, se ha transformado en una cuestión de salud pública. No porque la marihuana sea buena, como dicen los hinchas de ellos, sino porque la marihuana puede ser controlada y tratada de la misma manera como puede ser el tabaco o el alcohol, drogas legales entre nosotros. Y estas experiencias existen y parecen no estar del todo equivocadas. En cambio, las drogas fuertes, duras, que producen la rápida pérdida de la libertad de los individuos y que además tienen una diferencia radical con la marihuana. La marihuana se cultiva en cualquier parte. El control del cultivo y el control de su elaboración es muy difícil porque cualquiera lo puede hacer. Y ustedes pueden ver en el centro de Santiago que hay innumerables locales que venden artificios o artefactos para su cultivo. Entonces su control, no solo por las razones muy sencillas, es mucho más fácil detener a un marihuanero que a una persona que es especialista en drogas duras. Su control y su difusión hacen realmente una pérdida espantosa de recursos en ellos, cuando se debiera concurrir al control de las sustancias más perniciosas, que son las que provocan la pérdida de libertad rápida de las personas: el crack, la cocaína, la heroína, sus derivados. Y para eso necesitamos recursos, y también necesitamos que nuestras instituciones no solo detesten, como lo ha hecho la unidad de narcotráfico del Ministerio Público, sino que puedan actuar organizadamente. Si nosotros tenemos en Santiago 4 fiscalías y cada una hace cosas diferentes con los narcotraficantes. Si la Fiscalía de San Antonio hace una cosa diferente que la Fiscalía de Arica. Si no tenemos una unidad nacional encargada de perseguir en serio esto, con los recursos suficientes, entonces vamos a estar en agua. Si aduana no tiene personal y capacidad, ni tiene un contacto directo con la Fiscalía, tampoco vamos a tener mucho éxito. ¿Y por qué tiene que ver aquí aduana? ¿Y por qué tiene que ver aquí el Servicio de Impuesto Interno? Porque la cocaína, la heroína, el opio y sus derivados no se produce con facilidad en Chile. Y la desgracia es que como se produce en situaciones excepcionales de clima y de altura, entonces su precio es también excepcional. Y entonces con ese precio excepcional, naturalmente las ganancias son excepcionales debido a la escasez de la demanda. Pero ahí tenemos que apuntar, y naturalmente todas las cuestiones, yo hablo solo lo que es de derecho penal. Hay un montón de iniciativas que no tienen que ver con el derecho penal que actúan sobre esto, pero como les digo, senadora, el tema fundamental es que en la medida en que existe una descoordinación por la institucionalidad, no por maldad, no es que el fiscal de San Antonio sea malo y el fiscal de Puchuncaví sea bueno, o que uno sea más pernicioso, otro más... No,
no es por eso, sino que la forma de administración, al atomizar las investigaciones, produce este problema. Entonces no hay ninguna forma de tomar en serio este problema, sino con una fiscalía de alcance nacional y que realmente se localicen, como se dice, los recursos para eso. En cuanto a las migraciones ilegales, normalmente sucede que cuando una ley se promulga, recientemente existe un tiempo en el cual los tribunales tienen que resolver las cuestiones y afianzar la jurisprudencia en las cuestiones que son debatibles de la ley. Y muy probablemente eso produce exasperación, naturalmente, en la población y en las personas que esperan una aplicación rígida de la ley, pero la ley no tiene esa... Lamentablemente la ley es como el castellano, y a la ley le pasa lo mismo que me pasó a mí recién. Yo creía que había dicho, que había asesorado en el juicio al jefe del Estado Mayor, y no se entendió eso. Bueno, la ley a veces dice una cosa o quiere decir una cosa y no se entiende lo que dice, o no se entiende de la misma manera. Y entonces tienen que intervenir los tribunales para ir aclarando y despejando dudas. En el derecho humanitario, y que tiene que ver con las migraciones, hay muchos pequeños detalles y muchas cuestiones de caso a caso. Es una desgracia que las personas tengan que huir de sus países, es una desgracia que las personas no encuentren otra forma de vivir mejor que pasar el sacrificio de cruzar el desierto, y todas estas cosas que son terribles como que nosotros vemos, ¿no? Y también esas pobres personas, muchas de ellas, son víctimas de inescrupulosos que las reclutan, las trasladan, las arruinan más de lo que podrían haber estado en su vida, y las dejan solas en el desierto, o las engañan con llegar al paraíso, que sería Chile, o cualquier cosa. Y esto pasa a nivel de migración internacional, naturalmente hoy en día con el problema de los ciudadanos venezolanos, pero pasa también a nivel nacional con la trata de personas para la prostitución a nivel local. Si también a muchas personas se las engaña con esto, y después van y se las hace participar en actividades de las cuales no necesariamente están de todas maneras libres actuando. Entonces, por estas razones, en la medida en que la Corte Suprema no logre uniformar la jurisprudencia, que entiendo que debe ser es preocupante para la senadora de la zona, ¿no? Y para los habitantes de la zona, es muy difícil dar una opinión de si está bien o está mal. Además no puedo, porque no puedo opinar sobre los fallos judiciales, ¿eh? De otros colegas, está prohibido. Aunque no lo sea ahora ministro, pero no corresponde en este momento como candidato. Lo que yo entiendo que esto tiene que tener, como toda ley, un tiempo de decantación, y una vez que se decante sabremos lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Como muchos de ustedes me han visto en las comisiones, yo no discuto cuando hay un problema como el que plantea la senadora Luz. Yo no discuto con los tribunales. Si a mí me preguntan qué podemos hacer, lo que yo les digo siempre, mire, los tribunales hacen esto, o pueden hacer esto. Si ustedes quieren que los tribunales no hagan esto, bueno, hay que hacer una reforma legal, hay que aclarar un poco más, hay que precisar, y esa es la labor que yo siempre he realizado en las comisiones, porque no tiene mucho sentido discutir con los tribunales en materia de política criminal o política legal, por decirlo así. Son dos ámbitos diferenciados. Entonces, esa sería mi respuesta en este momento. Las cuestiones sociales y todo lo demás, lamentablemente yo como simple profesor de Derecho Penal no estoy en condiciones de evaluar ni contestar. Muchas gracias por su preocupación. Gracias, profesor Matus. No sé si están aclaradas esta primera ronda de dudas. Es solo un pequeño comentario. Me mandaron lo que usted escribió o dijo en Diario Cooperativa: abogado apuntó a medidas posteriores a la cárcel para evitar la mexicanización del crimen, a raíz de una balacera en el Plan Santiago. Así es. Ahí está. Pues, espero que usted se lo pase a los señores. Por favor. Se los voy a reenviar porque aparece con hartos años menos el candidato en la foto de Cooperativa. No aparezco bien, como soy. Senador Buenchumilla. ¿Está sin audio, Pancho?
Presidente, muchas gracias. Decía, mire, yo voy a hacer unas 3 o 4 preguntas, pero quiero hacer una breve contextualización del tema. Yo he participado desde el año 2018, desde los inicios de esta Comisión de Constitución, en todos los nombramientos que hemos hecho de la Corte Suprema. Y cada nombramiento tiene sus características, su rigurosidad, su cuento, sus dificultades. Y creo que la hemos sorteado en general, digamos, exitosamente. Yo siempre he sostenido la tesis de que la Corte Suprema, el más alto tribunal de la República, tiene que tener un pluralismo desde el punto de vista de la filosofía de las personas que participan ahí. No político, pero sino que tiene que reflejar en cierta medida las diferencias intelectuales y visiones de la vida que se tiene para responder de esa manera a las necesidades de la sociedad chilena. Y que tienen que tener, digamos, un nivel de altura jurídica, formación intelectual, académica, digamos, para los requerimientos que significa el alto tribunal de la República. Y además, que tiene que tener un nivel de confianza de tal manera que la ciudadanía sienta de que estamos haciendo un nombramiento justo y que ese tribunal se legitime frente a la sociedad y no nos pase lo que hoy día sucede con el Tribunal Constitucional, que está totalmente deslegitimado en la sociedad chilena. Y además entender de que estamos viviendo un escenario político difícil, donde en Chile las confianzas están quebradas, donde estamos expectantes de lo que va a ser la convención para hacer una nueva constitución. Entonces todo está a flor de piel, porque se supone que estamos de acuerdo en dar un giro a la sociedad que hemos tenido de profundas desigualdades, de discriminaciones y de un montón de falencias que hemos tenido, de heridas que no están cerradas. Y entonces el cuestionamiento que ha salido a la postulación del profesor Matus, a quien yo le reconozco todas sus condiciones académicas, porque he tenido oportunidad de ver sus libros, los tengo acá en mi biblioteca, muchos de ellos, y he leído también sus presentaciones, lo he escuchado, está fuera de duda las condiciones académicas. Pero sin embargo aquí hay un cuestionamiento de sectores que todavía sienten que en Chile estamos divididos y que hay cuestiones pendientes, dolorosas, respecto de personas que fueron torturadas, asesinadas por la dictadura. Y donde uno de los actores sociales es nada más ni nada menos aquellas instituciones a las cuales la sociedad chilena le entrega el monopolio de las armas y que por lo tanto tienen una mayor responsabilidad en generar un clima de confianza, de que dejemos atrás eso. Y esa área todavía sigue abierta en Chile. Por eso que hay profundas desconfianzas. Entonces, dicho eso, para que el profesor Matus entienda mi punto de vista, le quiero decir que yo leí lo que usted nos mandó. Usted le mandó por intermedio de la Secretaría un conjunto de antecedentes. Y yo leí eso. Me di el tiempo ayer de echarle una mirada y no busqué ninguna otra cosa fuera de lo que usted nos mandó. Entonces, el primer punto se refiere al tema de la media prescripción que organizaciones de derechos humanos digamos, han alegado respecto de esto, y la aplicación, como todos sabemos, del artículo 103 del Código Penal en este tipo de materia. Entonces, yo me leí dos cosas que usted nos mandó. Nos mandó primero el juicio de Paine contra el señor Luzoro Montenegro. Entonces, yo me encuentro en ese juicio que usted concurre al fallo y al acuerdo con la sola excepción del considerando noveno. Y el considerando noveno es justamente la doctrina que rechaza la aplicación del 103 del Código Penal. Entonces esa sentencia nos mandó usted ayer a nosotros. Entonces ahí usted está por la aplicación del 103, porque lógicamente concurre al fallo rechazando el considerando noveno, que es donde los ministros de mayoría
hacen las consideraciones respecto de que no procede la aplicación del 103. Y usted dice, yo concuerdo al fallo, pero no estoy de acuerdo con el razonamiento del considerando 9. Después, en la causa contra Luis René Peralta Terán del año 2015 de la Corte de Apelaciones de San Miguel, y leo lo que señala eso, que usted nos mandó, dice, el ministro don Carlos Quince Miller y el abogado integrante señor Matus estiman que es procedente la aplicación del artículo 103 del Código Penal, o sea, la aplicación de la media prescripción. Y después dice, con lo anterior se logró mayoría absoluta de votos entre los ministros señores Dolmetsch, Quince Miller y el abogado integrante señor Matus para reconocer en este caso que es procedente la reducción de la sanción conforme a las prescripciones del artículo 103 del Código Penal. Estas son sentencias que usted nos mandó ayer y que yo, en consecuencia, le pido una explicación, puesto que usted ha señalado, digamos, que estaba a favor o en contra de la aplicación del 103 y estos dos fallos señalan lo contrario. Después, dos consideraciones más. Usted señala que hay una relación entre los abogados y los clientes, y es natural, los abogados tienen libertad para elegir a sus clientes, y toda persona natural o jurídica en Chile tiene amplia libertad para buscar abogados, y los abogados ayudan a los procedimientos, a clarificar, a hacer las cosas bien, a hacer todo lo que usted nos ha señalado. El problema es que el Ejército de Chile no es cualquier cliente. No es el señor que tiene una ferretería, o un señor que tiene un negocio, o un señor que es accionista, o un señor comerciante particular. El Ejército de Chile es la institución más fundamental de aquellas que poseen el monopolio de la fuerza en Chile, y por lo tanto es un poder en sí mismo. Y hay un cuestionamiento al periodo de la dictadura en relación con los derechos humanos. Y eso marca un escenario distinto y diferente. Mire, yo soy hijo de un militar de la vieja guardia, de los años 20 o 30, y por lo tanto siento muy orgulloso que mi padre formó parte de esa institución, de la vieja institución de esos años. Y participó mi padre también en la guerra civil del año 31, como joven militar. Entonces conozco la institución y sé lo que representa las Fuerzas Armadas en la estructura de cualquier Estado y el rol que han jugado en la historia de la humanidad y en la historia de Chile. Pero como toda institución tiene sus luces y tiene sus sombras. Y aquí hay sombras en el tratamiento de los derechos humanos en un periodo lamentable para Chile, donde muchos y todos tenemos responsabilidades. Y también hay responsabilidad en materia de platas, que es muy lamentable que eso ocurra en cualquier parte, pero más en una institución que debe tener una moral muy especial. Entonces, no es cualquier cliente, no es cualquier cliente. Y por lo tanto, a mí me parece que la pregunta es si su relación con el Ejército fue exclusivamente como abogado, pero cuando usted hace gestiones para la DINE, gestiones que a lo mejor no son comerciables, como usted dice, pero gestiones al fin y al cabo que yo creo que exceden a lo que hace normalmente un abogado. Y por lo tanto, cuando alguien elige un abogado, porque ese abogado es un contrato intuite personae, o sea, la contratación de un abogado es un contrato de exclusiva confianza que le pertenece a aquel cliente que lo toma para que lo asesore. En consecuencia, la pregunta es, si una persona que ha participado en una institución como esta, donde tenemos tantos cuestionamientos, y sobre todo en gestiones en la DINE, está en condiciones de tener la confianza del Senado para integrar la Corte Suprema. Esa es la pregunta. Eso es lo que está en juego aquí. Ese es el tema político. Porque a mí me parece que una institución como el Ejército, si no sabe qué software tiene que comprar, yo me preocuparía porque la seguridad del país está en manos
de las Fuerzas Armadas y específicamente del Ejército, como para que el Ejército no sepa y tenga que venir un abogado de afuera a decirle, mire, compre un software. Entonces, ese es, profesor, las dudas que nosotros tenemos o que yo tengo, y lo hago con la mejor voluntad, porque tengo de usted una gran opinión como académico. Pero como usted mismo dice, en un artículo en el Mercurio que usted escribió y que usted nos mandó en el Mercurio Legal, usted señala en ese artículo que hay una cosa técnica y hay una cosa política y sociológica. Y usted dice, mire, los fallos no son solo técnicos, sino que también hay una realidad política y sociológica, cuando las mayorías y minorías en la sala y su composición y los abogados integrantes están cambiando, y muchas veces cambia la jurisprudencia por eso. Entonces, usted mismo reconoce que hay un elemento político en la configuración de las salas de la Corte que muchas veces cambia la jurisprudencia. Entonces, esas son las dudas que yo tengo y que usted podrá conversar con el ministro de Justicia que está y nos acompaña aquí, y él sabe que yo en todos los nombramientos he sido particularmente riguroso y por lo tanto simplemente lo hago en cumplimiento de las responsabilidades que yo creo tener en conciencia como senador de la República para los efectos de integrar con el ciudadano que postula al más alto tribunal de la República. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Buenchumilla. Profesor Matus. Bien, muchas gracias. Bueno, yo, en primer lugar, para aclarar cualquier malentendido, no he patrocinado ni participado en ningún juicio de derechos humanos, ni he patrocinado ni he participado en ninguno de los casos que se siguen por corrupción contra miembros del Ejército. Entonces, que se me atribuya a mí por colaborar con el Ejército para evitar en el futuro esos hechos de corrupción, sucesos del pasado, no me parece a mí de alguna manera razonable. Yo entiendo que hay parte de la sociedad que no quiere nada con el Ejército, pero como usted mismo dijo, señor Buenchumilla, el Ejército es una institución permanente de la República y es de las más importantes. Y si en el Ejército están sucediendo cosas porque es producto de que sus sistemas de control interno no funcionan, lo que uno debiera hacer y lo que yo me parece que debía hacer cuando me lo preguntaron era para evitar que eso siguiera ocurriendo. Y esa es la labor que hace un abogado cuando desarrolla o colabora con un sistema de compliance. Yo no puedo despejarle dudas o aprensiones que no están basadas en hechos, sino que usted tiene que... ¿Por qué el Ejército no conocía ese sistema? Bueno, ninguna municipalidad chilena lo hace. La Contraloría tiene una base, más o menos, pero no del todo sofisticada, porque cuando también le pregunté a las personas encargadas, me dijeron que estaban usando un sistema de software libre para eso. No sé cuántas instituciones en Chile tienen sistemas de esta naturaleza, pero evidentemente que la inteligencia artificial no es algo que haya salido ayer o antes de ayer, o sea hace 10 años eso no existe. Entonces, a mí se me encargó revisar su procedimiento, lo revisé su procedimiento, dije, le falta un sistema de inteligencia artificial, y me dice el comandante en jefe, si es un software, eso tiene que comprarlo o pasar por la DINE, y a ellos tienen que exhibirse y tal y cual. Y eso fue lo que hice. Y yo, por favor, les pediría que lean los correos, la parte mutilada, porque aparte de todas las otras observaciones que se hacen, o sea, de lo que ahí dice es eso. La persona encargada es el general Varela de la DINE. A él tienen que hacerle la demostración. ¿Y de demostración de qué? De un sistema de prevención de delitos financieros que pueda ser adaptado a las necesidades del Ejército, la institución y la cachada. Y eso dicen los correos. Entonces, todas las otras interpretaciones que sacó el medio, o la persona que le hizo llegar eso al medio, porque además él no firma un periodista, nunca se me preguntó a mí antes de esa. La publicación ha sido cambiada en la misma página web porque yo les mandé una aclaración, pero la cambiaron un poquitito nomás. No publicaron toda la aclaración. En la aclaración que publican, no publican
mis labores en el compliance. Entonces, que eso se considere como un hecho, yo personalmente no lo puedo aceptar. Entonces, tampoco puedo aceptar que porque hayan existido violaciones a los derechos humanos que nunca he negado, se me atribuyan a mí, o se me diga que yo, por asesorar al ejército en el año 2018, tengo alguna responsabilidad por hecho de 1973, o por hecho del año no sé cuánto. Y que además, como todos saben, se me atribuye una parcialidad general con respecto al ejército, pero ¿qué tiene que ver esto? Evidentemente, como lo expliqué en la exposición, si llega a ser el caso que haya un juicio en el cual intervenga alguna de las personas, por ejemplo, el general Nasal, yo no puedo intervenir. Nuestro sistema asegura la imparcialidad de los tribunales. Sí, interviene mi mandante, el comandante jefe, tampoco puedo, porque el sistema asegura la imparcialidad de los tribunales. Si se trata de un caso vinculado con la arista pasaje y flete, en las cuales yo, con conocimiento de causa, emití un informe diciendo que esos procedimientos estaban equivocados, que eso no era un derecho subjetivo, que tenían que devolver sin perjuicio de los fraudes que se cometieran, y ese caso llega, yo no puedo intervenir, porque emití un informe con conocimiento de causa. Eso asegura la imparcialidad de los tribunales. Eso asegura la imparcialidad de los tribunales. Las personas, los querellantes particulares, de una de las noticias que salieron ayer, bueno, yo no puedo intervenir en esa causa, porque fue abogado del imputado, como lo he dicho varias veces. Entonces, no hay ningún problema de parcialidad futura. ¿Ah? Entonces, yo tendería a pensar que no se me pueden atribuir una imparcialidad solamente por el ejército, porque entonces nadie podría trabajar con el ejército. ¿Cómo puede ser que un abogado que desempeña su trabajo profesional no pueda trabajar con el ejército? Y como dijo el señor Huenchumilla, una de las instituciones más relevantes de la República, que todos queremos perfeccionar, si nadie dice que las cosas están bien. Yo les he dicho que las cosas están mal, y entiendo que esa es la razón por la que me llamaron, porque todo el mundo le decía que estaba bien cuando estaba mal. Entonces, si el ejército conocía o no conocía, si el ejército tenía o no tenía un software de esta naturaleza, específicamente prevención de delitos financieros, es una cosa que, creo yo, como se anticipó, podría hacerle preguntada al comandante en jefe. ¿Y si él me encargó a mí eso o no? Y salimos de duda. Pero hacer un manto de duda por una publicación sesgada, que en un comienzo decía, para que usted vea lo sesgado, que yo me había contactado con un ciudadano colombiano, mutilando los correos, donde dice claramente que ellos me derivan al representante de Latinoamérica de IBM con sede en Colombia. ¿Para qué? Para ver si tienen un programa que se pueda adaptar a las necesidades de compliance. Compliance es probidad pública, no tiene que ver con armas, no tiene que ver con la seguridad nacional, tiene que ver con la probidad pública. Cuestiones que son materias completamente transparentes. Ya. Dicho eso, vamos a los cuestionamientos sobre Entonces, naturalmente, yo entiendo que, como dice el senador, si mis capacidades personales y profesionales son apropiadas para concurrir ante estas comisiones, ante este Senado, en todo tipo de materias legales, y ofrecer opiniones que ninguno de ustedes han considerado sesgadas, ni han considerado influidas porque uno de mis clientes fue el comandante en jefe del ejército, no entiendo cómo no puedo ser digno o hábil para ser ministro de la Corte Suprema. Porque entonces tendríamos un problema de comprensión. Un problema de comprensión de la institucionalidad, porque la institucionalidad nacional, ustedes son la principal parte de la institucionalidad nacional, el poder legislativo. Y yo, en todos estos años, teniendo ese cliente y otros clientes también, he venido a colaborar con ustedes con total transparencia, tranquilidad y sin ningún prejuicio, sin ninguna parcialidad.
De nada. En cuanto a los fallos, efectivamente, se dice que no se comparte el considerando noveno, pero se comparte el considerando décimo. Y si usted lee el considerando décimo, verá ahí que los ministros dicen que siendo facultativa por la ley la aplicación de un atenuante, como el artículo 103, es el entendimiento que teníamos con el señor Kensemille, que es una atenuante facultativa. Y ya voy a poder explicar, si me lo permiten, el detalle de esto. Pero en ese considerando dice, en el décimo, no se comparte el noveno, pero está el décimo. Concurre al fallo, usted lo leyó, concurre al fallo, no es un voto en contra, es un voto concurrente, en el que se rechaza el recurso de los condenados. Y se recusa porque el considerando décimo se dice, en este caso no corresponde la media prescripción, por la gravedad del hecho. Estoy listo, mi presidente. Dice, no corresponde por la gravedad del hecho. Está en el décimo, un poquito más abajo. En el otro caso, como ya lo expliqué, y este caso lo usó Paine, le insisto, está tan bien fallado a mi juicio, que es un caso en que todas las organizaciones, cuando se dictó, esto es lo interesante, cuando se dictó, las organizaciones lo calificaron de histórico. Es un fallo que se cita en Chile y en el extranjero, por su valor, porque es el primer caso en el cual un empresario que facilita los medios y participa activamente en la comisión de graves delitos es condenado por delitos de lesa humanidad, como si estuviera actuando como funcionario público. Esa es la importancia del caso. Y no se le concede ninguno de los recursos que él interpuso para que se le aplicara la media prescripción, se le rebajara la pena o se le concediera beneficio. En el otro caso, como lo expliqué, no era un caso de detenidos desaparecidos, no era un caso de ejecución extrajudicial, no era un caso de tortura. El supuesto fáctico era un enfrentamiento durante el toque de queda. Los tribunales de instancia no pudieron demostrar, no tuvieron pruebas de que ese hecho estuviese vinculado con la persecución política de la época, con lo que en el fallo de instancia se llama plan sistemático generalizado de ataque a la población civil. Y como no tenían ese antecedente, absolvieron. Los condenados venían absueltos. Entonces, en la Corte se recurrió a determinar si realmente correspondía a una solución, si correspondía aplicar a la prescripción, si ese hecho era tan delito común como decían los tribunales de instancia. Y efectivamente no eran otros delitos de lesa humanidad tan específicos como tortura, desaparición de personas y las convenciones de Ginebra. Y se hizo un estudio, y en ese mismo artículo que usted cita, que usted tiene a su disposición, lo puede ver. Se hizo un estudio que no se había hecho nunca antes, y que ha servido para los siguientes fallos en los cuales se procesan casos durante lo que la dictadura denominó estado de guerra. Y el estudio dice, mire, no importa, porque si estamos en estado de guerra, los funcionarios del poder establecido, los militares en estado de guerra, no tienen derecho a dispararle a los civiles, comillas, no combatientes. No están en el ámbito de perseguidos políticos, no están en el ámbito de ejecución extrajudicial, no están en el ámbito de ¿cómo se llama? Tortura, son no combatientes. Es un suceso, en un toque de queda terrible, pero no están, por decirlo así, protegidos por la prescripción, porque no es un delito común, sino que es un crimen de guerra muy específico, homicidio de civiles no combatientes. ¿Y cómo es un homicidio de civiles no combatientes? No se le aplica la prescripción. ¿Qué es lo que está prohibido en las convenciones de Ginebra? En la convención está prohibido la prescripción. Y en todos los tratados, el de 1968, se refiere a la prohibición de la prescripción. Y entonces ahí entramos al asunto del 103. ¿Por qué la Corte en ese caso le concedió en la sentencia de reemplazo que los condena cuando venían absueltos, le concedió la media prescripción? Precisamente porque no era uno de esos casos que estaban reclamados en la Corte Interamericana. No era tortura,
no era desaparición de personas, no era ejecución extrajudicial. Y la 103 es un atenuante. Hay una discusión jurídica, y se la puedo explicar. En 1874, cuando se redactó nuestro código, no había media prescripción. Venía la regla de la prescripción ordinaria. Y en la comisión redactora se decidió inventar la media prescripción. La media prescripción no existe en el Código Penal español. No existía en el código que se tomó de modelo, no existe en el actual. No existe en la mayor parte de los ordenamientos civilizados. Y por eso no es un principio general del derecho. Por esa misma razón, ningún tratado internacional se refiere explícitamente a la media prescripción, porque es una institución tan local que, además, como atenuante, no impide la persecución, no impide la sanción de los hechos, es tan local que los tratados internacionales no se refieren a eso. Esa institución, tan local, fue interpretada de dos maneras. La doctrina Dolmetsch proponía que fuera un atenuante obligatoria. Y decía, es obligatoria porque el código dice que se entenderán los hechos revestidos de dos atenuantes muy calificadas. Y entonces, como entendían que era obligatoria, sostenían que tenía la facultad, la Corte Suprema, de considerar un error de derecho su no aplicación. Y por tanto tenía la facultad, la Corte Suprema, de, considerando ese error de derecho, casar de oficio la sentencia, anularla, aplicar la media prescripción y el beneficio penitenciario. En ningún fallo, ni siquiera en ese. Yo concurro con algún voto a anular de oficio una sentencia, aplicar la media prescripción y conceder beneficio. Porque en ese caso venían absueltos, no estaban condenados. Y entonces se anuló la sentencia para condenarlo. La segunda interpretación es, mire, aquí dice, estará revestido de dos circunstancias atenuantes muy calificadas, ¿cierto? Pero se aplica la regla del artículo 65 y 68. Y en esa regla, ninguna rebaja es obligatoria. Son todas facultativas. Como en esa regla todas las rebajas son facultativas, entonces no hay un error de derecho en no hacer la rebaja, y por eso en el caso Lucero Paine se rechaza el recurso de casación, porque no hay un error de derecho al no hacer la rebaja. Está bien, el tribunal de instancia tiene esa facultad. Y esa es la doctrina que está en nuestros manuales desde el 2005, cuando don Sergio Politó en adelante, y esa es la doctrina que se aplicó en los fallos. Entonces, en todos los fallos que las personas vienen condenadas, no se aplica. Hay un par de fallos, ¿no?, en los cuales se dice, mire, dado que la persona, el tribunal de instancia, aplicó la media prescripción y nosotros siempre hemos sostenido que es facultativa, entonces no es un error de derecho, no lo podemos anular. Eso existe y eso es lo que se dice en algunos fallos, pero no es la doctrina Dolmetsch. Es sencillamente el mínimo de coherencia que se espera de un profesional que está en la Corte Suprema. Si yo digo que no es un error de derecho no aplicar la media prescripción, no puedo decir al mismo tiempo que es un error de derecho aplicar, porque entonces es una contradicción en el argumento. Pero es un argumento de carácter puramente técnico. Naturalmente, nosotros estamos a la espera de lo que decida la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, que se está pronunciando sobre los casos en que se aplicó la doctrina de que era obligatoria la media prescripción. Si en ese informe de fondo que no está publicado llega a ser el caso que la comisión dice, además, tampoco se puede considerar, aunque sea una institución de derecho local, aunque no impida la persecución, aunque no impida la sanción, porque, por ejemplo, se considera desproporcionado aplicar la media prescripción, no se puede en ningún caso, ni siquiera facultativamente, aceptar su aplicación en esta clase de delito. Bueno, como lo he dicho en todos mis libros, se puede ver, nosotros estamos obligados por los tratados internacionales y por las resoluciones de la Corte Interamericana en materia de interpretación de esos tratados, y entonces aplicaré la ley que está vigente. Y si la ley que está vigente en ese momento no es
es un error de derecho la aplicación aún facultativa, bueno, yo diré que es un error de derecho. Porque esa va a ser la ley que está vigente, pero esa resolución de fondos no ha sido publicada. Está pendiente el año 2016 y está pendiente no sobre este asunto facultativo, no sobre la interpretación del 103. Está pendiente sobre los casos, como le insisto, en que la Corte aplicaba obligatoriamente la media prescripción, anulando la sentencia que no la aplicaban, y la anulaba de oficio. Y le aplicaba la media prescripción y le daba beneficio. Ninguna de las sentencias que yo he suscrito está en esa condición. Gracias, señor presidente. Gracias, profesor Matus. Estamos sobre la hora. Quedan todavía un par de preguntas que realizar. Yo lo voy a citar a una próxima sesión a fin de que podamos discutir, seguir continuando las preguntas. Yo quisiera pedirle al señor ministro de Justicia, porque sabemos que tenemos un plazo constitucional que cumplir, que ustedes como ministerio puedan evaluar, prorrogarle al Senado el plazo con el objeto de poder recabar algunos antecedentes más y poder revisar una segunda sesión con consulta y posteriormente poder proceder a deliberar respecto de la propuesta que ha hecho el Ejecutivo. Ministro. Presidente, de acuerdo a lo que conversamos la semana pasada, ayer, me ha hecho largo el tiempo, quedamos en buscar con la mayor flexibilidad alguna solución. Por cierto, tengo que consultar a quien corresponde, pero espero que no tengamos problemas en poder dar la flexibilidad que corresponde para la finalidad de permitir la deliberación que sea necesaria en esta materia. Yo lo mantengo informado al respecto para mejor proceder. Gracias, presidente. ¿Me permite, presidente? ¿Senador Insulza? Yo creo que deberíamos tratar de todas maneras, presidente, agradezco al señor ministro, yo estoy seguro que lo va a hacer si es necesario. Yo trataría de cumplir con el plazo que entiendo aquí por ahí por fines de la próxima semana, ¿no? Y podríamos perfectamente tener otra sesión esta semana o el lunes y votar el mismo día o votar el martes. Y eso permitiría que esto pasara a la sala el día miércoles, cumpliendo bien el plazo. Entiendo que el plazo, no sé, el secretario me puede corregir, el último plazo es el día 25 para ser votado en la sala. 23 de septiembre, se dio cuenta el 24 de agosto. 23 el miércoles próximo. Sí, por eso le pido al ministro un poco de flexibilidad, senador Insulza, porque vamos a solicitar algunos antecedentes. Sí, no, estoy de acuerdo. Entendemos que esos antecedentes pueden llegar a la comisión para tenerlo a la vista y a partir de eso poder deliberar. De todas maneras, la próxima semana vamos a hacer probablemente el martes o miércoles una sesión para poder seguir haciéndole otras consultas al profesor Matus que quedaron en el tintero, y si tenemos los antecedentes que hemos pedido llegan a la brevedad, citaremos apenas estén a la vista. Por eso nos vamos a estar comunicando con el ministro y si es necesario le insistimos en poder prorrogar el oficio, pero entendiendo que tampoco como comisión no queremos dilatar este tema, sino queremos que como Comisión de Constitución podamos informarle a la sala del Senado con la mayor cantidad de antecedentes posible antes de emitir nuestro veredicto, para evitar justamente que este tipo de discusión se pueda producir, aun cuando es posible, en la sala del Senado. Muy bien. Muy bien. Agradecemos la presencia del ministro de Justicia, del profesor Matus, del senador Galilea. Mi pregunta para la próxima. Para la próxima, sí. Sí, dejamos, que a mí también me quedaron un par de preguntas que no tienen que ver con su asesoría al ejército, sino más bien con temas ya de carácter con administración de tribunal y otras cosas. Y lo otro, le pediría por favor al secretario que le pueda remitir al profesor Matus las cartas que enviaron la agrupación de Derechos Humanos cuando ya se refirió al tema, para que se pueda hacer cargo de aquellos puntos que se plantean y en los cuales eventualmente no se hubiera señalado respecto a esa materia. ¿Sí? Muy bien, señor presidente. Bueno, agradecemos la participación de todas y todos, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Recording stopped.